Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar esta oración de Elías sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar con esta oración de Elías. En el video pasado habíamos iniciado a la altura de Primera de Reyes 18, versículo 36, que habla desde que llegó ya la hora del holocausto, cuando ya, recordemos lo del video pasado, ya Elías se enfrentó y dijo, bueno, quemen ustedes su holocausto allá con sus dioses y yo quemo el mío acá, con los 450 profetas de Baal. Entonces decíamos que en el verso 36 se reconoce a Jehová como el Dios del profeta, que es el Dios de los profetas. ¿De cuáles profetas? De Abraham, de Isaac, y que es el Dios de Israel. Reconoce a Dios en Israel y se declara siervo de Dios, porque dice, y que yo soy tu siervo. O sea, él se está reconociendo que él es el siervo y que el Señor es quien, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y que este mismo Dios, que su papá Dios, que Jehová, que el Dios de los profetas, que el Dios de Moisés, que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, lo ha enviado a hacer las cosas que él se dispone a hacer. Luego en el versículo 37 le dice que le responda. Papá, mira, respóndeme. Y yo les decía en el versículo anterior que él le respondía, porque esos 3 años que el profeta Elías estuvo en la caverna, estuvo orando. Ese hombre no estaba durmiendo en esos 3 años. Ese hombre en esos 3 años estuvo guardado en coinonía con papá. Mire, usted se pone a hablar con profetas, pastores, siervos de Dios, y usted se da cuenta que Dios los guarda por un tiempo, Dios los deja por soledad en un tiempo, Dios los deja guardados, preparándolos en el secreto para que cuando salgan en la luz ya estuvieron preparados. Esas cosas hace papá Dios contigo y conmigo. Él prepara. Él había preparado a Elías durante 3 años para que cuando él elevara la oración, su Señor, porque él era siervo, su Señor reconociera y le respaldara. Y eso fue lo que pasó. Luego dice en el versículo 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová. O sea, ahí Dios, fíjate, reconoció y respondió, reconoció la voz de su siervo y respondió inmediatamente, porque después dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él pide esa respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Recuerdo cuando estaban haciendo el holocausto, Elías dijo, échenle agua a eso, échenle, que yo no tengo problema. Y dice la palabra aquí, que cuando ese fuego cayó, hasta el agua que estaba en la zanja fue seca. Eso debía haber sido un fuego. Imagina el fuego de Dios. Padre, ¿cómo sería eso? Bendito Dios. Y dijo en el versículo 39, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Israel. Entonces ahí reconocieron, por eso es que la palabra dice que Israel es la ciudad de Dios, Jerusalén, Israel. Pero mire que ahí ellos lo reconocieron y dijeron, todo el pueblo ya no se postró ante los profetas de Baal ni ante Jezabel, sino que se postraron en dirección a ese holocausto
y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Ahí reconocieron la supremacía de papá. Ahora dice en el versículo 40, entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. O sea, cojan esos profetas, cójanlos, para que no se nos escapen. Y ellos los cogieron, y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Ese fue el fin de los 450 profetas de Baal, porque la gente reconoció y ahí cogieron y pues ya sabemos el fin degollado de esta gente, ¿verdad? Ahora, después de este preludio, vamos con la oración como tal de Elías ora por la lluvia, porque después del fuego, después de que ya él demostró en el holocausto que el holocausto de los profetas de Baal no tuvo fuego, por más fuerza que ellos hicieron, y que Elías simplemente con una oración sencilla, el fuego consumió todo, fuego de lo alto, fuego del Padre, fuego purificado, ese mismo fuego caiga sobre nosotros y nos llene de su amor por medio del Espíritu Santo de Dios. Es un fuego, y mire, ese fuego que Dios envió al holocausto es el fuego que a veces tú y yo sentimos en el corazón. A veces nosotros sentimos, yo a veces siento que el pecho se me quiere quemar a mí, Dios mío, cuando tú y yo estamos orando, cuando tú oras, hermano, y cuando tú le entregas toda tu vida a papá Dios, tú sientes un fuego que te quema, y es el fuego del Espíritu Santo. Y si ese fuego en lo espiritual, que es el que a ti tú sientes que te quema, fuera en lo material, mira por Dios lo que hace, ¿sí? Dicen que la energía de Dios es tan grande que donde nosotros estuviéramos así con Él, que en real, en el mundo material, que nosotros literal pues nos consumiríamos, porque es fuego abrasador. Miren qué pasó con el siervo, cuando lo vio quedó ciego, ¿verdad? Y de Moisés, cuando lo vio, su rostro quedó tan resplandeciente que tenía que cubrirse, porque su rostro no lo podía mirar porque era muy resplandeciente, ¿verdad? Entonces, después de todo esto, vamos a ver a la altura del verso 41. Elías ora por la lluvia. Ya después de que se consumió el fuego, ¿sí? Dijo Elías, bueno, vamos a orar entonces ahora sí, que ya se demostró. Y el pueblo reconoció, mire que tuvo que haber una alabanza primero, ¿sí? Dios hizo, pero cuando Dios hizo, el pueblo ¿qué? Lo vio y se postró y le alabó. ¿Cómo le alabó? Jehová es Dios, Jehová es Dios, ¿sí? Y aquí la Biblia no repite dos cosas, porque sí. Aquí lo dice en el verso 39, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Muy seguramente esta gente del pueblo siguió repitiendo eso, y eso se habría podido convertir en un canto, no sé. De repente llega a mi espíritu que simplemente con estas dos palabras, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, que fueron repetidas muchas veces, fue una plegaria del pueblo, fue un reconocimiento del pueblo, fue un doblegarse del pueblo, fue un entender del pueblo, ¿verdad? Entonces Elías dijo acá, bueno, resulta que en la Biblia hay varios nombres que se repiten. El rey se llamaba Acab, el esposo de ¿quién? De Jezabel, que era el rey que mandaba, y con sus profetas de Baal, porque Jezabel era profetisa de Baal. Pero también había otro Acab que era el criado de Elías.
Hay dos Acab ahí que sale en la misma historia, ¿verdad? Y dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías, ahí donde yo digo, y la gente en estos días alguien me decía, sí, eso es muy profundo. No, interpreta entre líneas. ¿Por qué Elías sabía que una lluvia grande se iba a oír? Porque Elías estaba adelantado en el tiempo. Porque muy probablemente papá Dios ya en visión o en sueño o en ensoñación le había mostrado. Estas son las cosas profundas que la gente dice, sí, eso está muy profundo, eso está bien, pero después cuando usted piensa y cuando usted lee entre líneas dice, porque una lluvia grande se oye. Ay, no había llovido. En ese momento no había llovido, pero ya Elías sabía, porque él ya por alguna forma, ensoñación, sueño, visión, él ya sabía que iba a llover. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierras, puso su rostro entre rodillas. Después de que terminemos estas oraciones, vamos a ver vamos a ver la forma de orar. Todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los que no oraban de la misma forma. Hay unos oraban de pie, otros sentados, otros arrodillados, otros con las manos abiertas. Y aquí dice que para suplicar, porque él iba a suplicar por agua, se postró en tierras y puso su rostro entre las rodillas. Dice a la altura del verso 43, y dijo a su criado, vamos a ver qué le dijo él a su criado Acab en el próximo video. Bendiciones, suscríbase y dele like.